Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 20ª ya, parece mentira, 20 conferencias llevamos, a la 20ª ya conferencia comprendida dentro del ciclo de este curso 2024-2025, en el que ya saben que Aluex pone en valor el valor de la cultura y seguimos poniendo el valor, el conocimiento y el saber. Saludamos en primer lugar a nuestra protagonista del día. Ella es Carmina Belmonte, conocida por todos, cómo no, profesora titular de francés en la Facultad de Educación en la Universidad de Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Albacete, entre otras muchas cosas que después les contaré. Pero antes vamos a saludar a nuestra junta directiva, la junta directiva de la asociación, encabezada por Juan José Caravaca. Buenas tardes también a los socios y socias de Aluex, bienvenidos, bienvenidas. Y hoy además han querido acompañar a Carmina, el diputado provincial y también concejal del Ayuntamiento de Albacete, por el Grupo Municipal Socialista, José González. Gracias por estar aquí. Y la también concejala en el Ayuntamiento de Albacete por el mismo grupo y además diputada regional, Marisa Sánchez Cerro. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Un verdadero placer que apoyéis con vuestra presencia no solo a Carmina, sino también este ciclo de conferencias. Y gracias, como no, a nuestras queridas intérpretes de lengua de signos. Otro lunes más. Podemos disfrutar de ellas, pero sobre todo quienes más disfrutan son las personas sordas. Gracias a su trabajo, gracias a la Diputación, gracias a Aluex. Todas estas conferencias les llegan y pueden también aprender, conocer y saber un poquito más. Por supuesto, como no, a Carmela y Adela, gracias por ese trabajo, por esas maravillosas grabaciones, que después ya saben que pueden volver a ver estas conferencias en la página web de la Diputación de Albacete y también en las diferentes redes sociales y en la página de la propia asociación. Y aprovecho también para agradecer a los medios de comunicación pues esa difusión que hacen de este ciclo de conferencias, especialmente, como no, a la Tribuna de Albacete, la entrevista con nuestros protagonistas de cada lunes, todos los martes, en la contraportada de la Tribuna de Albacete, la pueden leer. Bien, al resto, cómo no, gracias también, bienvenidos y bienvenidas. Con la conferencia de hoy, ya saben que continuamos con ese monográfico que comenzábamos en marzo, en el que bueno, pues nos hemos ido ocupando de diferentes aspectos vinculados con la mujer. Y hoy vamos a seguir en esa senda, pero es que hoy además lo vamos a hacer con una mujer excepcional, podríamos decir. Podremos decir muchísimas cosas, pero excepcional, sin lugar a dudas, esto no nos lo puede quitar nadie. Excepcional en la historia de esta ciudad, Carmina Belmonte, quien hoy nos acompaña para impartir su conferencia que lleva por título Mujer y Política, ayer y hoy. Bueno, interesante, ¿verdad? Carmina Belmonte no solo fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Albacete, cargo que desempeñó entre los años 1991 y 1995, sino que también ha desarrollado una destacada carrera académica. Nacida en Albacete en 1950, su formación comenzó bueno, pues con una muy temprana experiencia internacional en Francia, estudiando en Francia. Después se licenció en Pedagogía por la Universidad de Valencia, esto fue en el año 1972, y ha dedicado una gran parte de su vida profesional a la docencia, primero como profesora de francés en el instituto y posteriormente como profesora de filología francesa ya en la Escuela Universitaria de Magisterio, en la actual Facultad de Educación, hasta su jubilación. Bueno, su compromiso con la sociedad albaceteña y su papel pionero como mujer en la política local fueron reconocidos, han sido varias veces reconocidos, pero una de ellas por el Gobierno de Castilla-La Mancha el 8 de marzo de 2007 en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y hoy, en el marco de este ciclo de conferencias de Aluex, Carmina nos va a brindar una perspectiva sobre además única, porque su experiencia también sobre su, bueno, pues el tiempo que estuvo al frente del consistorio albaceteño,
compartirá con nosotros, creo, me parece, alguna anécdota, que otra puede ser, y también, bueno, pues yo creo que muy interesantes reflexiones a tener en cuenta sobre el papel de la mujer hace años y ahora también en la política local y la evolución de nuestra sociedad en estas últimas décadas. Bueno, y sin más preámbulos, les voy a dejar ya con Carmina Belmonte, una mujer, como digo, excepcional y que además está dejando una gran huella en la historia de nuestra ciudad. Así que vamos a recibirla, como no, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y tengo que empezar, desde luego, agradeciendo muchísimo a LUEX que me haya invitado a estar un rato aquí, a una charla, porque cuando oigo por ahí que dicen que voy a dar una conferencia, no, yo no voy a dar una conferencia, es una charla con un grupo de gente, no me considero capacitada para dar una charla. Y quiero también agradecer a Vicente, que fue quien me lo propuso, a Vicente Carrión, al que quiero muchísimo y no le puedo negar nada. Sí, aparte de, por supuesto, a la asociación como tal. Yo no estoy segura de que pueda aportar mucho. Más bien tenía dudas. Y esas dudas se reflejan en una metedura de pata que al final debe ser lo que se llama un acto fallido. Y es el título de esta charla que están en los programas y del que yo no me había dado cuenta hasta que el viernes pasado una de mis hijas me dijo: mamá, ¿qué quiere decir eso de quizá? Digo, ¿quizá? Me quedo así pensándolo, lo miro y efectivamente ponía quizá. Y es que, como yo tenía muchas dudas sobre qué podría hablar y sobre qué podía yo aportar a estas charlas, conferencias, porque aquí sí que han pasado personas que sí que merecen el calificativo de conferenciantes, pues dándole tantas vueltas, yo pensé, pues quizá podía hablar de mujer y política. ¿Y qué me ocurrió? Pues que no me di cuenta y le puse eso a Vicente en un correo y Vicente, muy lógicamente, entendió que era mi título. Bueno, eso refleja desde luego mis dudas respecto al interés que pueda tener lo que yo vaya a decir. Hace 34 años que entré en el ayuntamiento. El 15 de junio hará 34 que entré y 30 que lo dejé. Son muchísimos años, muchos. Pero, por una parte, estar al frente de una alcaldía, 4 años que son los que estuve, son muchos y son pocos. Cuando vino Albacete, el alcalde de Vienne, que vino a la feria, no llegó a estar ni siquiera 24 horas. Era entonces, además de alcalde de Vienne, ministro de Agricultura del gobierno francés. Y era Louis Mermaz, uno de los grandes de la política francesa, había sido presidente de la Asamblea Nacional Francesa, es decir, una persona ocupadísima. Pero yo lo llamé un día y claro, mi ventaja era que hablaba francés y le dije: no se lo perdono, usted tiene que venir. Los de Albacete hemos estado muchas veces en su ciudad y aquí no ha venido nunca. Y vino. No llegó a estar 24 horas, pero vino. Y me decía, en las charlas que tuvimos, las pocas horas que estuvimos compartiendo tiempo, decía, es que yo no puedo entender que un mandato en un ayuntamiento sea de 4 años. Decía, es que con 4 años no hace tiempo a nada. Decía, vamos a ver, 4 años se dedican los 2 primeros a planificar y a pensar realmente lo que se puede hacer. Los 2 años siguientes a conseguir financiación y los medios para poder hacerlo. Y los 2 años siguientes para poderlos ejecutar. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestros mandatos, que son de 4 años, normalmente el equipo, ahora hablaré también de equipo, pero el equipo que entra termina lo que hizo el equipo anterior. Y tus proyectos los termina, si los termina, el equipo siguiente. Y así ocurre. Pero, ¿qué pasa? Pues que eso realmente a los partidos sí que les preocupa, porque los partidos tienen que capitalizar lo que se hace desde las instituciones, eso es normal. Pero a los ciudadanos lo que les importa es que su ciudad esté cada vez mejor. Y no les importa tanto que lo terminen unos o lo terminen otros. Pero quiero aquí incidir sobre un aspecto que es el aspecto de equipo. Yo voy a hablar de mi experiencia, pero quiero recordar
que un ayuntamiento no es una alcaldesa o un alcalde, que un ayuntamiento es un equipo de concejales y que cualquier cosa de las que se hayan hecho en equipo y que muchas de las cosas, sí es cierto, y luego veremos después que haré algún comentario sobre ello, la responsabilidad última la tiene la alcaldía y en muchos momentos las decisiones más feas te viene el concejal y dice, oye, esto te toca a ti y tomas tú la decisión, que para eso estás aquí. Pero es un trabajo de equipo. Y yo solo quiero resaltar, que lo que se hiciera bien se hizo en equipo y probablemente de lo que se hiciera mal, pues también puede tener yo más culpa que algunos de los concejales. Pero también quería señalar otra cosa. El equipo que trabaja en el ayuntamiento no solo son los concejales y concejalas que gobiernan los que han ganado, es también la oposición. Y yo creo que no hay cosa peor que una mala oposición. A mí me parece que lo que más enriquece en un ayuntamiento, que es nuestro caso, o a cualquier nivel, me da lo mismo el nivel en el que hablemos, es una buena oposición. Después comentaré algo sobre crítica porque hablaré después, pero no quería dejar de decir que una buena oposición ayuda a gobernar mejor, porque marca momentos, aspectos que hay que revisar, que hay que corregir. Ya hablaré después de todo esto, pero quiero insistir que aunque hable de mi experiencia, a mí no se me olvida que toda mi experiencia y lo que se hizo fue fruto del trabajo de todos los concejalas y concejales que estuvieron conmigo. Entonces sí, efectivamente, como decía el alcalde de Vienne, 4 años pues son pocos, porque no te da tiempo a ver terminadas muchas de las cosas que hubieras querido ver. Pero a la vez, 4 años son muchos. Porque yo no sé si se han dado cuenta que en un ayuntamiento se tocan casi todos los aspectos sociales. Se toca urbanismo, se toca medio ambiente, se toca, aunque no tenga competencias en sanidad, pero hay problemas de sanidad que se tocan también. Están los colegios, en fin, no voy a seguir. Están los parques, están los jardines, está la policía, están los bomberos, está el agua. Son muchísimos aspectos. ¿Y qué ocurre? Pues que aprendes. Yo tengo que decir que mis conocimientos eran mínimos. Pero, ¿qué es lo que te ayuda también a tomar decisiones y a trabajar bien? Los funcionarios y las funcionarias. Tampoco nos podemos olvidar que tan denostados como hay algunos, pues si no fuera por el trabajo del funcionariado, es muy difícil que los cambios que ocurren en las distintas corporaciones pudieran llevarse a cabo sin sobresaltos, como ocurre ahora. Y es importante porque los informes que dan ilustran, por mucho que uno no puede ser experto en todo, pero espera que los funcionarios expertos te hagan unos informes responsables sobre los aspectos sobre los que hay que tratar. Pero además de esto, hay otra cuestión que para mí fue fundamental en esos 4 años, y es que conoces lo mejor y lo peor del ser humano. Pasan tantas cosas, tantas personas y tantas situaciones que es un aprendizaje. Por eso sí que, aunque es poco, es mucho. Esos 4 años proporcionan un bagaje humano muy importante. Yo voy a contar algunas cosas de mi experiencia. No me han dicho si hay coloquio después, pero si hay y me dejo cosas, no me importa nada contestar, porque yo voy a comentar algunas cosas y lo mismo hay alguien que le gustaría que hablase de algunas de las que no he hablado. Voy a contar algunos aspectos de esos 4 años y también algunos aspectos de cómo veo la situación actual, con toda la modestia que supone que no me considero en absoluto una experta. Cuando el Partido Socialista me propuso encabezar la lista del Partido Socialista para las elecciones municipales del año 91, pues me llevé una sorpresa enorme, porque no estaba en mis planes dedicarme a la política desde un cargo. Yo pertenecí al Partido Socialista Popular en la época de las primeras elecciones, porque sí que quería colaborar en que nuestro país fuera un país democrático. Pero luego, cuando ya se integró en el PSOE, yo no me integré por muchas razones. Yo también tenía unas hijas pequeñas, no eran mis
mis aspiraciones políticas y de momento me quedé en casa. Pero siempre me ha preocupado muchísimo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país, en mi ciudad y en mi entorno, pero no desde una perspectiva de partido y menos de cargo político. Tengo que confesar que me costó muchísimo tomar la decisión de aceptar, porque yo sabía que habría cosas que me aportarían, que indudablemente era pues, ser alcaldesa de tu ciudad, creo que es el cargo más hermoso que se puede tener en la vida, pero que también me iba a quitar, que iba a perder muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me decidió aceptar? Pues les voy a confesar. Pensé, si digo que no, se lo van a decir probablemente a un hombre. Y la verdad es que pensé, tengo que aceptarlo, porque no puedo decir que no, porque si se lo proponen a un hombre, yo habría tenido una responsabilidad enorme de no haber aceptado por miedo, entre otras cosas, más que por miedo, por no ser mis objetivos, por no entrar dentro de mis objetivos. Y entonces pensé que tenía que aceptar. Y es que es curioso porque se critica mucho la ambición. Se dice que una persona es ambiciosa y se ve solo los aspectos negativos de la ambición. Yo me entretuve en mirar cuál es la definición de la Real Academia de Ambición y dice: es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. A mi modo de ver, lo que ha desvirtuado la ambición es lo que va detrás de especialmente, es decir, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Pero está claro que sin el deseo ardiente, aunque a veces paciente, de conseguir algo, nunca iríamos hacia adelante. Eso es lo que mueve la ciencia y todos los avances. Yo creo que se ha considerado siempre, y me parece que ahí estoy de acuerdo, en que la mujer no es ambiciosa, no es tan ambiciosa como el hombre, y creo que es un error de la mujer, y que la mujer debe ser ambiciosa por las razones que he dicho antes. Tenemos que ser ambiciosas para conseguir lo que queremos. Ambicionar un mundo mejor para todos, desde luego, no es negativo. Y no nos olvidemos que es con poder, poco o mucho, con el que se logran las mejoras y los cambios. Bueno, aunque esta fue la razón, perdonad, la razón más importante, hubo también otra. Y es que hay un refrán francés, y me vais a permitir que lo diga en francés, que es «Il vaut mieux avoir des remords que des regrets». Más vale arrepentirse, tener remordimientos de lo que has hecho, que añorar lo que no has hecho. Y dije, pues venga, me lanzo, adelante, y me lancé. Estuve 4 años. No fue fácil. Fui la primera mujer en ocupar la alcaldía de Albacete y luego, afortunadamente, ha habido 2 más, Carmen Ballot y Carmen Oliver. Ahora no es en absoluto extraño ver a mujeres ocupando cargos políticos y de todo tipo. Se ha avanzado mucho, pero no se ha conseguido la igualdad total en la aplicación de derechos. Que no se nos olvide que en legislación tenemos una legislación bastante aceptable, aunque todo es mejorable, pero en lo que no hemos conseguido la igualdad que creo que deberíamos tener es en salarios, en compartir las tareas del hogar, en los cuidados. No hay que dejar de exigir el cumplimiento de los derechos y de la igualdad real. Hay que educar a la juventud en estos valores y no permitir ningún retroceso. Yo no quiero una sociedad en que la mujer actúe contra los hombres, ni muchísimo menos. Quiero una sociedad en la que todos juntos la hagamos mejor. Los hombres en una sociedad igualitaria tienen muchísimo que ganar y yo creo que es algo que no se les explica suficientemente, que los hombres también ganan, porque si la sociedad es mejor para todos. Efectivamente, se ha avanzado, no lo que quisiéramos, pero es de justicia reconocer el avance, porque si no estaríamos negando el esfuerzo que han hecho personas que han estado antes que nosotros y que han conseguido muchas cosas. No podemos olvidar que muchas mujeres empezaron con esta lucha hace muchos años, que no es fácil, pero que tenemos que seguir
en la brecha. Voy a contar algunas anécdotas que ilustran esto que estoy diciendo. La primera vez que fui a un acto donde el único cargo mujer era yo, después de la parte, no voy a decir datos porque no quiero... después del acto protocolario se tomaba un café y las mujeres que acompañaban a los cargos estaban en una salita aparte. Entonces se acercó una señora y amabilísimamente me dijo: estamos ahí, vente con nosotras. Como se pueden imaginar, no me fui. Por supuesto, no dije nada porque siempre he considerado que hay veces que actuar es mejor que decir. No dije nada, sonreí y me seguí quedando allí, que era donde estaba mi puesto, porque yo estaba con los cargos. Al año siguiente, todo el mundo tomaba el café en el mismo sitio. Esa una pequeña anécdota. Yo iba siempre sola, por circunstancias personales, y pues iba siempre sola a muchos actos, algunas cenas, algunas cosas, y yo entonces ocasionaba problemas de protocolo, porque tenían que buscar a alguien para cuadrar las mesas. Y me acuerdo un día, que tampoco voy a decir en dónde estaba, porque eran sitios más especialmente formales, que veo a una persona, un chico que conocí, y digo: ¿tú qué haces aquí? Dice: pues que como venía sola me han puesto para que equilibrara la mesa. Yo me imagino que esto ya no ocurrirá. Me invitaron a participar en un programa en directo en Antena 3, era una mañana. El programa, no recuerdo el nombre, el presentador era Bartolomé Beltrán. Había una ingeniera, yo creo de las primeras en España, una señora muy mayor, no recuerdo mucho. Y cuando se dirige a mí, primero había hecho una presentación y me dice: ¿es muy difícil eso de ser alcaldesa? Me quedo mirándolo y digo: si yo fuera un hombre, esa pregunta usted no me la habría hecho. Claro, la verdad es que reaccionó muy bien porque, bueno, aunque sea, me dijo: ay, ahora entiendo por qué ha ganado usted las elecciones. Estuvo luego muy agradable, pero os lo vengo a decir porque yo creo que ahora mismo muchas de esas cosas creo que afortunadamente no ocurren. Pueden ocurrir, pero ya más anecdóticamente. Esas son las pequeñas anécdotas que recuerdo. Bueno, hay muchas más, pero ya digo que a veces no me surgen y me van saliendo, a lo mejor si hablo, una trae a otra, etc. Pero el juicio que se hace a una mujer es siempre mucho más duro que el que se hace a un hombre. Siempre se decía, yo me acuerdo que en aquella época, es que no hay mujeres. No hay mujeres para ocupar puestos. Yo me acuerdo que decía: pero si las tenéis alrededor, es que no las veis. Y yo me preguntaba entonces, y ahora, aunque ocurre menos, lo digo también: ¿alguien cree que todos los hombres que han estado, están y estarán en política son genios? Yo desde luego no. Y me ocurrió una cosa. En la época de elecciones estábamos en un debate y había un hombre que dijo la mayor sarta de tonterías sobre las mujeres que yo he oído en mi vida. Y claro, cuando me tocó a mí el turno, pues le dije: yo vengo a pediros que me deis la oportunidad de decir algunas veces algunas de las tonterías que pueden decir algunos hombres. No dije nada más. Hubo tal aplauso en la sala que se terminó el debate. Porque de verdad os puedo asegurar, porque se puede no estar de acuerdo, pero en aquel momento es que lo que dijo ese señor era una imbecilidad tras otra. Yo no he oído jamás tanta tontería junta. Bueno, pero es cierto que lo que ocurre es que los hombres se consideran tan importantes que piensan que son excepcionales y buscan a mujeres excepcionales. Y no, los hombres los hay como todos, excepcionales, corrientes, normales, igual que las mujeres. Entonces no hay que buscar excepcionalidades, hay que buscar personas que quieran trabajar por los demás, nada más. Pero esa exigencia que hay desde fuera hacia las mujeres también muchas veces es un peso que la mujer carga sobre ella misma. También le presiona. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se equivoca, se dice: mira, fulano ha metido la pata. Si se equivoca una mujer, las mujeres se han equivocado.
Y ese es un peso que, aunque creo que afortunadamente espero que sea todo más liviano actualmente, pero me parece que sigue existiendo, que el juicio es más duro con respecto a las mujeres y que esa losa que llevamos las mujeres nos pesa todavía bastante. Cuando un hombre en una reunión más o menos importante hace un comentario de fútbol, digo fútbol porque es uno de los comentarios que hace, pues a todo el mundo le parece aceptable y no se escandaliza. Ay, pero si una mujer hace lo que yo hice una vez. Estaba en una reunión en mi despacho, no había móviles entonces, y de repente recordé que tenía una cosa muy importante que se me había olvidado. Y el teléfono estaba cerca, pero tuve que levantar, cogí el teléfono, llamé a mi casa y les dije, compradme 1 kilo de cabezas de ajos. Claro, los que estaban en la reunión se quedaron mirando. Pues, ¿qué ocurría? Pues que esa noche yo tenía que asar las cabezas de ajos porque a la mañana siguiente iba a hacer chorizos. Cuando saliera, todas las tiendas iban a estar cerradas y los chorizos, y más en esa época, en mi familia eran indispensables porque cuando yo no llegaba o no llegaba nadie, sacaban de la orza y tenían cena. Bueno, pues es que yo creo que lo que es un error es que las mujeres queramos imitar a los hombres. Me parece un tremendo error. Queremos ocupar los puestos junto con los hombres, pero con nuestras características, e incorporar esas características al mundo de la política, al mundo de la empresa. Tener los mismos derechos no puede implicar comportarse de la misma manera. Yo creo que en muchas situaciones de lo que se trata es de cambiar comportamientos para enriquecer la convivencia. En una ocasión se nos invitó a los cargos civiles, los 5 cargos de la provincia, a unas maniobras. Fue la primera vez que la base incorporó a civiles en unas maniobras militares y nos invitaron a la base. Bueno, no voy a contar toda la historia, pero sí que era marzo, empezó un día bastante agradable, con un sol espléndido, y al llegar, lo primero que se hacía, se me ha olvidado algo muy importante, a las maniobras iba el rey, Juan Carlos en ese momento. Lo primero que se hacía era invitarnos en un salón a tomar un café. Entonces, claro, todo hombres y yo, no había ninguna mujer. Cuando fueron a servir el café al rey, dijo, habiendo una señora, a mí no se me sirve primero. E hizo que me sirvieran a mí. Si hubiera habido 20 señoras, lógicamente no lo habría dicho. Por eso es importante ir avanzando. Pero voy a contar una anécdota más de lo que ocurrió ese día. Y es que ya digo, el día era espléndido, un día precioso, pero cambió el viento, ese viento que de vez en cuando cambia y sopla en Albacete, y empezó a hacer un frío. Al principio empieza alguien a decir, ¿qué frío hace? Y se me ocurrió, íbamos en un autobús que nos llevaba de una parte a otra de la base. Y cuando empezaron a decir, ay, qué frío en esta tierra, qué frío, dije, esto es sugestión. Aquí cuando alguien viene a Albacete se pasa el día diciendo que es sugestión. Empezó a hacer frío de verdad. Empezó a hacer un frío que pelaba. Y cuando alguien decía, ay, qué frío, el rey decía, aquí no hace frío. Según la alcaldesa, esto es sugestión. Y se pasó toda la mañana tomándome el pelo con eso, porque efectivamente hacía frío. También, curiosamente, lo cuento como anécdota, le dije, usted ha venido aquí a cazar con muchos amigos, ha venido a maniobras militares, pero nunca ha venido a estar con la ciudadanía de Albacete. Y entonces me dijo, invítame y vengo. No me dio tiempo, porque a un rey tampoco se le puede decir, vente a tomar café. Hay que tener una razón de peso para poder hacer una invitación a la Casa Real. Y no me dio tiempo, pero sí que le dije eso. Digo, aquí usted solo viene a cazar y a las maniobras militares. Digo, y hay que venir también a estar con el pueblo. Se piensa muchas veces que las mujeres solo se fijan en lo pequeño. Pero es que lo pequeño no es importante. ¿Por qué los hombres, la mayoría, yo por supuesto salvo a muchísimos hombres, pero por qué la mayoría de hombres no se ocupan de las cosas pequeñas? Pues porque alguien lo hace por ellos. Porque siempre tienen a alguien que lo hace. Pero las cosas pequeñas
son también importantes para ellos. La comida, la limpieza, el avituallamiento, el cuidado de los pequeños, de los mayores, de los enfermos, de los dependientes. No es que los hombres piensen que no es importante tener comida en casa y una casa limpia y unos hijos o padres bien cuidados. A lo que no le dan importancia es a ocuparse de eso, a ocuparse de esos menesteres. Y uso la palabra menester, que quiere decir necesidad, necesarios, porque son actividades necesarias. Ocuparse de las cosas pequeñas no implica olvidar las grandes. Lo que sí se nos olvida es que muchas veces son las cosas pequeñas las que nos hacen la vida más agradable, más fácil. Cuando entré en el ayuntamiento, mi suegro no decía nada y le digo un día, ¿pero qué piensas de que me presente a la alcaldía? Y me contestó, que ahora no tienes enemigos y luego los tendrás. Me regalaron un cenicero que ponía, al único que no se critica, iba en masculino, pero bueno, hay que entender la época también, al único que no se critica es al que no hace nada. Y recuerdo otra frase, porque todo eso son las frases que a mí me marcaron mucho en mis primeros días de ayuntamiento, que decía, una frase de Abraham Lincoln que dijo, ¿no tienes enemigos? ¿Es que nunca has dicho la verdad o has impartido justicia? Pues esto es algo que hay que asumir cuando se entra en política o en cualquier puesto que exija tomar decisiones. No se puede obrar a gusto de todos. Son muy raras las decisiones que gusten a todos o sean compartidas por todo el mundo. Mi máxima entonces, cuando tenía que tomar una decisión que implicaba pues, complejidades, era mirar en una balanza y poner a cuánta gente, a cuántas personas, a cuántas circunstancias favorece esta decisión, a cuántas perjudica. Y ver qué balanza, qué plato de la balanza era el que ganaba. Porque siempre es muy raro que se tome una decisión donde no haya algún o alguna perjudicado. Y recuerdo una vez que tuve una visita que venía a pedirme algo que no recuerdo exactamente lo que es, pero sí recuerdo la circunstancia por lo que voy a contar. Vino a pedirme algo, con unos argumentos de lo más razonable, totalmente compartidos. Y la visita inmediatamente posterior vino a pedirme exactamente lo contrario, con argumentos tan sumamente razonables como los primeros. Claro, pues yo me acuerdo que con los segundos me entró un poco de risa y les expliqué lo que pasaba. Pues una visita, cuando se tomara la decisión, estaría contenta y la otra no, evidentemente, porque no se podía dar gusto a todos. Y esto lo quiero enlazar con las críticas. Yo creo que hay distintos niveles de crítica y siempre me lo planteaba así. Hay críticas que vienen de haberse equivocado, porque, claro, el único que no se equivoca o la única que no se equivoca es quien no hace nada. Claro que se cometen errores. Hay errores que se pueden subsanar, se subsanan, y errores que no se pueden subsanar, se asumen. Pero siempre hay que tener en cuenta que las decisiones se toman cuando en ese momento tienes unos determinados conocimientos, unas determinadas informaciones. Y que en muchos casos, cuando viene la crítica o te das cuenta de que la decisión no es la más adecuada, tienes además otros elementos de juicio que no tenías entonces, o la tienen otras personas que están criticando esa decisión y que tenían unos elementos que tú no tenías. Ese es un tipo de crítica pues, que hay que asumir, por supuesto. Luego hay otro tipo de crítica que viene de planteamientos ideológicos diferentes. Y en esos casos hay que analizar lo que pueda tener la crítica de justo e incorporar los elementos que puedan enriquecer lo que sea nuestro planteamiento. En muchos casos, si se parte de posiciones muy, muy diferentes, pues es muy difícil que las críticas sean aceptables. Serán aceptables desde un determinado posicionamiento, pero no son
aceptables, de decir, no te afectan, porque parten de unos presupuestos que no se comparten. Pero esa es la grandeza de la democracia, el que tengamos distintas opciones, y eso es lo que tenemos que seguir potenciando y trabajando, el respeto a las distintas opciones, a la pluralidad y argumentar las distintas opciones. Y luego hay otro tipo de críticas, que son las críticas sin fundamento, que solo pretenden ir contra, pero que no aportan nada para mejorar. Estas se escuchan, pero si no hay ningún elemento que pueda mejorar tus decisiones, pues lo mejor es ignorarla. Yo creo que en la forma de hacer crítica hay muchas diferencias en estos años, en estos pocos años. En mis tiempos de estudiante en la facultad, con el profesor Ubieto en Historia Medieval, una de las partes del examen consistía en que nos daban un trozo de una crónica medieval y teníamos que comparar la crónica que estaba escrita para alabar al rey de turno con lo que nos habían enseñado que decía la historia con mayúsculas. El que los medios estén a favor de un determinado poder político, económico, ideológico, no es nuevo, viene de la Edad Media, pero las cosas han cambiado en poco tiempo. Y en los periódicos, las radios, las televisiones, siempre han tenido detrás intereses, pero los cambios han sido muy profundos. Y lo que no quiero dejar de mencionar es que los medios son indispensables para una sociedad sana y democrática. Y la pluralidad de los medios es precisamente lo que puede enriquecernos, lo que nos puede, es a través de los medios como se puede llegar a conocer distintas opiniones para poder mejorar la propia opinión. Lo que pasa es que los cambios que ha habido han sido muy profundos. Y el cambio más profundo ha sido Internet. Yo, como anécdota, quiero decir que a mí, quien me conociera en aquella época, no me conocía por televisión, me conocía porque me había visto en la calle, porque no había televisiones locales. Entonces, no se puede comparar con la época de ahora que las imágenes están en todas partes. Pues esta interconexión ha cambiado el mundo. Y lo que por una parte es un logro fundamental, por otra crea serios problemas. Porque se desconoce quién está detrás de las opiniones. Se desconoce los intereses que ocultan. Porque en los medios más tradicionales sí se puede saber, pero a través de Internet no. A mí me parece que el anonimato y la irrupción de los ignorantes son algunos de los problemas que tenemos actualmente. Que no se sepa quién es el que opina, que no se sepa desde qué posiciones se opina, que se dé el mismo valor a una opinión que a otra, devalúa muchísimo el saber e impide tomar las decisiones con verdadero conocimiento de causa. Cuando estaba pensando en esto, leí que mejor que yo decía Irene Vallejo sobre estos aspectos que estaba comentando. En nuestro tiempo convulso y confuso, no nos gusta que algún sabiondo nos descubra amablemente la talla de nuestra ignorancia. La vertiginosa avalancha de información privilegia las afirmaciones rotundas, sin las lentitudes y matices del saber especializado. Frente a quien conversa para convencer, el algoritmo premia a quien abuchea con convicción. Esto es otro de los grandes problemas actuales. No se opina, no se critica para construir, sino para destruir al adversario. Solo se oye al que grita más. Cuando yo era joven, mi padre vivía entonces, y me ponía muy vehemente, mi padre me decía la siguiente frase: refuerce usted sus argumentos, pero no refuerce su voz. Pues ahora se refuerzan los gritos, pero no se busca razonar, pensar, debatir, convencer. Y esto es especialmente grave en la educación de los jóvenes, de nuestra juventud. Los modelos que se les presentan no son los más adecuados para poderse formar un juicio sobre los diferentes asuntos. Hay que enseñar a pensar. Hay que enseñar a que los jóvenes puedan pensar por sí mismos. Y para ello hay que habituarles a escuchar, a leer distintas opiniones, pero a saber quién las dice y los posibles intereses que hay detrás para ir formando la propia opinión. En política
ahora mismo hay algo que también me parece muy preocupante, y es que se juega todo en el ámbito de las emociones, y las emociones no se pueden racionalizar. Y eso es muy grave, es un problema grande. Se trata de captar la atención, de apartarnos de la realidad. Nos apartan de la realidad con lo que llaman el relato, pero que el relato no es que nos cuenten lo que está pasando, sino lo que quiere el que lo está diciendo que nosotros pensemos que está pasando y lo que le interesa a él que nosotros veamos. Y a mí me parece todo esto que hay que decirlo y que hay que decírselo a los jóvenes, que no nos podemos dejar engañar por unos y por otros. Ahora mismo parece que los políticos, las políticas están todo el tiempo enfadados y peleándose entre ellos. También es cierto que hay mucho teatro del malo, porque luego después las cosas no son así. Pero hay una crispación, eso es indudable. Y no hay que olvidar que a esa crispación se contribuye también desde las redes sociales con agresividad y anonimato. Se habla mucho de la regulación de estas cuestiones, pero como los intereses económicos que hay detrás de esto son enormes, es difícil. Parece ser que Europa está en mejores condiciones que Estados Unidos, desde luego, para poner un pequeño freno a este anonimato. Pero también quiero que reflexionemos sobre una cosa, que la ciudadanía también es responsable, pues da voz a lo desagradable y a los insultos. Cuando se critica a los políticos, se olvida que los políticos salen de la ciudadanía, de la sociedad, y que es ella misma quien crea a los políticos. No son extraterrestres que vienen de otra parte, son miembros de la misma sociedad en la que estamos. Aunque parezca poco tiempo, la verdad es que hay muchas diferencias entre mi época y la época actual, sobre todo la velocidad, la prisa, con la que llegan unas noticias, pasan enseguida, no te permiten el pozo que se necesita para aprender, es difícil tenerlo. Hay muy poca concentración, tienen problemas, los jóvenes tienen ahora más problemas de concentración, les cuesta mucho, las noticias van, se vienen, hay tantas, nos abruman. A mí me parece que esto es muy malo en política. Y otra persona que también lo dice mejor que yo, y por eso lo cito, José Carlos Arias, dice: porque la política tiende a ser lenta, mostrándose cada vez más inadaptada frente al frenesí de las decisiones económicas. Sus requisitos formales e institucionales, la necesidad de deliberación y rendición de cuentas, exigen tiempo, pausa, otros ritmos. El peso de la deliberación es hoy menor que hace unas décadas y los órganos más rápidos han ganado protagonismo frente a los más lentos. Por mucho que se acelere, a veces la democracia parece un lastre. Y yo creo que aquí puede haber una parte del malestar que haya. Como estamos acostumbrados a que todo vaya tan rápido, cualquier problema queremos que se resuelva ya. Y eso no es posible. Pero esto hay también que trasladarlo a la ciudadanía. Las resoluciones rápidas no son buenas, porque cuanto más rápido se va, menos tiempo hay para pensar y, por lo tanto, más posibilidad hay de equivocarse en las decisiones que se toman. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que corremos un peligro tremendo, porque cada vez tenemos menos tiempo para reaccionar. Y lo que interesa a algunos es meter miedo. Cuanto más miedo hay en una población, cuanto más se asusta, más dóciles somos y más expuestos estamos a salvapatrias que con fórmulas muy simples quieren solucionar problemas complejos, y eso no es posible. Una de las simplezas que a mí me parecen más engañosas es hacernos creer que el pasado fue mejor. Y no es cierto, porque no es cierto que el pasado fue mejor. El pasado a lo mejor fue mejor para algunos, desde luego para algunas no. Para algunos es posible, pero lo que se cuenta es una forma de ver el pasado como se hubiera querido que fuera, pero no como realmente es. Y eso es para mí un problema. En política es muy importante llegar a acuerdos.
pero no siempre los acuerdos son considerados como algo positivo. Cuando se llega a acuerdos siempre hay que ceder. Es imposible que si tú vas a hacer acuerdos con alguien mantengas el 100% de lo que pretendías. Siempre hay que ceder. Y no siempre las cesiones se ven como positivas ni por la ciudadanía ni por otros políticos. Y en lugar de alabar los acuerdos, se critica. Mira, este ha cedido, pues así no podemos. Y quería resaltar otra cosa. Los medios de comunicación solo resaltan las discrepancias, aquello en lo que no se está de acuerdo, pero no en lo que se está de acuerdo. Es que en los ayuntamientos la mayoría de decisiones se toman por unanimidad, pero esas no venden. Venden las discusiones. Pero eso hay que hacerlo saber, porque es que muchas veces se piensa que todo es así y no es así. Siempre hay muchísimas más cosas que se resuelven por unanimidad de partidos que aquellas en las que están en contra, pero las que dan juego en los medios, lógicamente, son en las que hay discusiones. Ceder no es malo. Ceder es la única manera de llegar a acuerdos en democracia. Y los acuerdos son esenciales en la democracia. Hay otro aspecto que me parece importante y es la explicación de las cosas. Y creo que a veces falta. Falta que se explique cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Yo recuerdo que a veces que iba a algunos medios, a radio sobre todo, y había ciudadanos que preguntaban, que a mí esa parte me gustaba mucho, poder explicar las cosas, porque había gente que decía, ¿y en qué se gasta el dinero? Digo, ¿usted sabe cuánto cuesta la luz de las calles? Hombre, que el ayuntamiento no paga la luz. Hombre, que no la paga. Pues claro que la paga. Bueno, pues como eso, había muchísimas cosas que no se sabía. Y voy a contar una anécdota porque es una cifra que recuerdo. Yo hablo en pesetas porque en aquella época eran pesetas. Una señora protestaba porque consideraba que un baño era muy caro y costaba 150 pesetas un baño. Y le dije, ¿usted sabe cuánto le cuesta al ayuntamiento un baño? Lógicamente se hace el cómputo del coste del baño teniendo en cuenta el mantenimiento, los funcionarios que están allí, la luz que se gasta, en fin, todo. 827 pesetas, de las que usted paga 150 y los que no se bañan pagan el resto. Claro, cuando tú explicas las cosas, yo creo que es más fácil que se entienda. Pero si vamos con las prisas que hay ahora, pues es difícil encontrar momentos para tranquilamente poder explicar las cosas. Cuando se hacían los presupuestos, yo invitaba a algunas asociaciones a que los vieran y a que, si tenían sugerencias, que me hicieran sugerencias. Claro, todas las sugerencias consistían en más de esto, más del otro. Y digo, de acuerdo, ¿de dónde lo quitamos? Hombre, eso, digo, no, a mí me decís que queréis más aquí, decidme de dónde lo quito y os responsabilizáis también. Y digo, yo me responsabilizo de quitarlo, pero digo, lo quito porque me han pedido tales asociaciones o tales personas que a tal actividad le demos menos presupuesto y que no. Ah, claro, es que hay que corresponsabilizarse, si no. Por eso los debates en los plenos son necesarios, porque si se hacen bien, son enriquecedores. Si no se dedica uno a descalificar, sino a argumentar, pues la verdad es que eso siempre mejora la democracia. En mi época se creó la Concejalía de la Mujer y otras áreas se crearon. Pero me quiero referir expresamente al área de la mujer por un aspecto en concreto. Yo creía, al principio dije, si eso es transversal, si en todas partes tiene que notarse los temas de mujer, qué equivocada estaba. O tenías a alguien dando así un coscorroncillo a todos los concejales, o eso se les olvidaba a los propios nuestros. Entonces se creó la Concejalía de la Mujer. Y se creó también el Consejo Municipal de la Mujer. Y aquí quiero contar algo que me parece curioso y bueno, que siempre me ha parecido interesante.
Pusimos en el Consejo Municipal de la Mujer un tope de 2 horas. Todos los temas se tenían que tratar en 2 horas, pasadas las cuales se levantaba la sesión. Os puedo asegurar que se llegaba a todos. Pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué son tan largas las reuniones? Hay algunos hombres que no están de acuerdo conmigo, pero saben que en el fondo tengo razón. Espero que ahora mismo haya menos hombres, pero desde luego, pues porque los hombres no se quieren ir a sus casas. Están muchísimo mejor. Qué importante soy en esta reunión tan importante. Es que no puedo bañar a los niños, he llegado muy tarde. No puedo prepararles la cena. Es que claro, si uno llega pronto, tiene que hacer todas esas cosas. Estoy absolutamente convencida que es así y digo que amigos míos me han dicho que están de acuerdo con eso. Y luego, pues los hombres, y por eso digo, he dicho al principio, que no quiero que las mujeres copien todo de los hombres. Y es que a los hombres les encanta oírse. En las reuniones, bueno, que un hombre diga, no hago uso de la palabra que he pedido porque otros han dicho lo que yo iba a decir, imposible. Lo tienen que decir, se tienen que escuchar. Y esas reuniones donde se repite 20 veces lo mismo, es que son de un aburrido, no se aporta nada. Bueno, alguna mujer también lo hace, pero es más característica de hombre. Yo no voy a dedicarme a decir lo que hice, pero sí quiero señalar que se creó la Concejalía de Medio Ambiente y se recuperaron varias zonas del municipio. Se creó el Instituto Municipal de la Vivienda, se revisó el plan de urbanismo, se compró el Teatro Circo, etc. Y lo digo porque no se piense que yo solo me ocupé de las cosas pequeñas, ni muchísimo menos. Nos ocupamos, como todos, de todo lo importante que tuviera que ver con el municipio. Yo puedo decir que me llevé bien con todos los concejales y que cuando me los encuentro al cabo de tanto tiempo, el encuentro es agradable. Yo tuve siempre muy clara la diferencia entre los debates ideológicos y las posiciones ideológicas y lo institucional. En el momento en que salíamos de un pleno o de una reunión, todos los concejales representábamos a los ciudadanos y, por lo tanto, para mí, todos en ese sentido eran iguales. A mí me entristece bastante el nivel de los debates políticos actuales, donde más que buscar soluciones, se busca desacreditar al contrario. Pero quiero insistir que también es responsabilidad nuestra. Criticamos que se enzarcen en discusiones, pero las jaleamos. También criticamos, como he dicho antes, que se llegue a acuerdos. Yo creo que en estos momentos tan complicados necesitamos una amplitud de miras para afrontar los problemas actuales y los que se nos van a presentar. A veces nos sentimos totalmente impotentes frente a los desafíos de nuestra época y en esta, desde hace 2 meses, puede de ser terrible. Pero yo creo que la peor postura de todas es decir, yo no puedo hacer nada. No es verdad. Claro que podemos. Cada persona puede aportar algo de cordura a este mundo, a esta época. Podemos ser correctos con todo el mundo, no dar crédito a los bulos, no extenderlos. Podemos respetar y hacer que se respeten a todos y a todas. Podemos dar testimonio de todo lo que nos une, que es muchísimo más lo que nos une como seres humanos, de lo que nos divide. Y podemos hacer hincapié en que debatir y contrastar opiniones es bueno. No podemos aceptar que se nos trate como títeres y que sean los valores económicos los únicos criterios que prevalezcan. Hay muchos valores que no cotizan en bolsa, pero que mejoran la vida de las personas. Podemos ser más humanos, más civilizados, para que no gane la ley de la selva y la ley del más fuerte. Aunque no sea por convicción, aunque solo sea por egoísmo, porque puede llegar un momento que los débiles seamos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Carmina. Bueno, le podemos, dice conferencia, charla,
bueno, como le podamos denominar, pero bueno, ha sido muy motivadora e inspiradora. Así que gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, como bien decía, si quieren formular alguna pregunta o iniciar algún tema que les suscite interés. ¿Aquí? Venga, alguien tiene que empezar. Gracias, Carmina. Muy bien. Ha sido una charla muy amena y yo tuve la suerte en aquellos 4 años de coincidir en un cargo público también en la Diputación y compartí contigo bastantes momentos en reuniones, actos y demás. Creo recordar, y de ahí arranco la pregunta que te voy a hacer, en una cena del Colegio de Farmacéuticos en el Parador, que habían organizado un rally y cenaban aquí en Albacete y al día siguiente salían de Alcaraz. Y en esa cena, claro, estuvo la alcaldesa, estuvo el presidente de la Diputación y yo entonces, que tenía la responsabilidad de deportes, pues también estaba invitado. Y recuerdo que después de tu intervención, un señor que tenía yo al lado, que era, me parece, de Bilbao, porque era a nivel internacional esa cena, y me dijo, qué gran alcaldesa tiene Albacete. Y yo digo, lleva razón. Yo, para mí, ha sido una gran alcaldesa. Y la pregunta que yo quería hacerte es, si tú no te fuiste pensando con el pensamiento de que te había faltado algo de tiempo para que de verdad Albacete conociera a la gran alcaldesa que tuvo en esos 4 años. Hombre, para que Albacete conociera, no, porque yo no tenía ninguna idea de que fuera ni grande ni pequeña. Pero sí que ciertamente, como os dije al principio, pues faltaban cosas por hacer. Pero también terminé cosas de Pepe Jerez, que fue el anterior a mí. O sea que eso es así, tienes que hacerlo. Yo me fui en un momento de crisis económica muy fuerte. Fue un momento muy difícil, con un 22% de paro en Albacete capital, que para mí eran los momentos más terribles y desagradables, el que gente viniera a mi despacho pensando que podían salir con trabajo y salían sin trabajo, porque no era posible, aparte de que yo lo que quería es que se siguieran unas normas estrictas para todos y que no por visitarme a mí pudieran tener trabajo, sino que hubiera igualdad para todos. Me acuerdo que una vez llegó un señor, dijo, si usted quisiera, a mí me daba trabajo. Digo, si fuera por mi voluntad, usted no tenía ni posibilidad, porque había metido a todos los míos. Porque, claro, es así. Pero a veces me decían, tengo que confesar, me decían algunos concejales, es que dices cosas que no puedes decir. Digo, ¿por qué no puedo decir la verdad? Yo es que mi faceta docente pues me hacía pensar que yo tenía que explicar las cosas, que tenía que ser así. Y claro que falta. Una época difícil con una crisis económica fuerte que fue mejorando y sí, claro que no es que me hubiera gustado seguir más porque para mí fue suficiente, pero sí que te das cuenta que no puedes hacer todo lo que quieras. Lo que sí que puedo decir es que yo tuve unas reuniones previas a las elecciones con distintos grupos que amigos me iban reuniendo y anoté todo lo que me pidieron. Antes de irme revisé los cuadernos donde tenía eso anotado y todo se había hecho. O sea que ahí sí que eso lo cumplí. Carmen tiene una pregunta. Buenas tardes, Carmina. Hola. Lo primero, enhorabuena por tu charla, conferencia, que no por ser charla es menos interesante. Después quería darte la enhorabuena también por tu faceta como alcaldesa y tu valentía como mujer primera en el ayuntamiento. Y también por abrir el paso a las Cármenes, porque después de ti hemos venido alguna Carmen también. Y luego quería preguntarte si puedes decirnos alguno de los ratos peores que te acuerdes y alguna de las alegrías que más te hayan marcado. Gracias. Pues ratos malos, muchos.
Y como eran muchos, pues la verdad es que no me acuerdo. Insisto en que lo que he dicho antes, de que saliera de mi despacho una gente sin trabajo, para mí era dolorosísimo. Y además siempre les decía, yo si fuera usted habría hecho lo mismo, porque la gente encima venía apurada, menos ese señor que digo que era un poco chuleta. Pero la mayoría de gente venía pues agobiada. Entonces yo siempre mi medida fue, para mí muy importante, ponte en el lugar del otro y trátalo como tú quisieras que te trataran. Esa era una de mis normas. Entonces, pensar que salían sin trabajo, para mí eran los momentos durísimos, durísimos, durísimos. Y alegrías, pues también muchas, porque pues una alegría que me costó mucho conseguirlo, la compra del Teatro Circo. Para mí fue una alegría muy, muy grande. Y no fue fácil, porque había 70 y tantos propietarios. Y aunque la mayoría estaban representados por abogados, pero tuve que hacer negociaciones, además de con los abogados, con algunas personas que querían tratos especiales. Y esa negociación sí la hice yo personalmente y fue muy dura. Cuando se consiguió, muy contenta, porque además me pusieron una condición absurda, pero que cumplimos. Que estuviera pagado antes de que yo me fuera. Y yo decía, vamos a ver, si yo no pago nada, si lo paga el ayuntamiento, si yo no lo voy a pagar, no, pero si estás tú nos fiamos y si no, no. Absurdo, absurdo totalmente. Pero como veíamos que si no, no lo comprábamos, pues se hizo un esfuerzo y cuando me fui el Teatro Circo estaba comprado y pagado. Gracias por las preguntas y por las respuestas. Sí, vale, un segundito. Muchísimas gracias por tu conferencia. Yo me he sentido súper cercana y, no sé, muy afín a muchas de las cosas que has dicho. Así que me gustaría preguntarte ahora aquí de ciudadana a ciudadana, que yo como ciudadana de la política municipal siempre digo que es de la que estoy más satisfecha. Me siento mucho más cercana a lo que se decide en mi ayuntamiento que a lo que se decide en mi comunidad autónoma o en mi país. Me resulta mucho más difícil congeniar con lo que deciden los políticos a nivel autonómico nacional que a nivel municipal. O sea que creo que estamos en lo fácil. Y además, independientemente del color, quiero decir, contenta con cualquier gobierno municipal y descontenta con cualquier gobierno autonómico. Pero de la política que tú conoces, que es la municipal, y hablando un poco como ciudadana, pero eres una ciudadana plus, que sabes mucho más que el resto, porque has estado allí, ¿qué líneas te parece que Albacete debería priorizar ahora? ¿Qué cosas te gustaría, a ti personalmente como ciudadana, que el ayuntamiento tirara hacia o contra? O qué? Pues me resulta muy difícil. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me resulta muy difícil porque, por prudencia, no me gusta opinar mucho sobre cuestiones municipales, por respeto a los que están y porque mi conocimiento no es tan profundo, precisamente por ese respeto que le tengo a los que están, sean del signo que sean, pues me entero de las cosas, pero no suficientemente como para poder dar una opinión. Pero, ¿qué es lo que a mí me parece? Yo creo que Albacete está mejorando muchísimo. Y está mejorando, claro, si piensas en la primera corporación que tuvo que empezar de la nada, como bien saben algunas que están aquí, pues claro, que se han mejorado muchísimas cosas. Yo creo que lo más importante es que la ciudad sea cada vez más para los que habitan y las que habitan en ellos y menos para vehículos, etcétera. A mí me parece que la peatonalización es buena y yo creo que eso se está continuando. La primera se hizo en mi época, se peatonalizó el Altozano, que gente de ahora, joven, no se imagina que al Altozano se le daba la vuelta. O sea, venías por la calle San Julián, te metías, dabas la vuelta, volvías. Bueno, era... Bueno, y eso, pues yo creo que quizá culturalmente me parece que es una ciudad que se mueve mucho, pero ¿qué es lo que a lo mejor falta? Pues hay un tramo de edad que es más complicado
Y digo que es más complicado porque yo también lo intenté, pero protestan que son los 15, 16 años, que es una edad difícil porque tienen menos posibilidades. Si son un poquito mayores, ya en Albacete hay muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor en esa franja de edad sí que habría que hacer algún esfuerzo más, pero ¿cómo? No lo sé, porque cuando se les llama no saben lo que quieren y cuando se les ofrece algo no les gusta. O sea que no lo sé lo que vosotros veis, pero sí que es una zona donde yo veo que a lo mejor podría faltar algo, no lo sé, o se podría hacer algo. No lo sé. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos... ¿Tenías otra pregunta? ¿No? Me he confundido. Creía que habías levantado la mano, perdona. ¿Hay alguna cuestión más? Venga, ahora. Hola Carmina, para mí ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde con esa tranquilidad y esa serenidad que hablas. Y cuando has dicho de que es muy importante una buena oposición, me gustaría que me explicaras por qué. Porque yo siempre oigo a la oposición que dice, ¿para qué? Si con la mayoría absoluta no pintamos nada. Si al final siempre deciden los que tienen la mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo influye esa oposición a la hora de elaborar las leyes o tomar decisiones? Gracias. Gracias. Primero voy a hablar en general y luego voy a contar mi experiencia de los 4 años. En general, porque si la oposición es constructiva, siempre aporta ideas, siempre. Ahora, si lo único que hace es ir en contra de las propuestas, no hay posibilidad de entendimiento. También muchas veces desde el Gobierno, si no hay posibilidad o no se da cancha a la oposición, también es un error. O sea que no voy a librar solo al Gobierno. Pero se pueden llegar a muchísimos acuerdos aunque se tenga mayoría absoluta, que es mi experiencia. Yo tenía mayoría absoluta y los grandes temas no salieron por la mayoría. Se llegó a acuerdos incluso en algunos temas. Yo me acuerdo un día de un tema, que era un tema de urbanismo, y todo el mundo esperaba que nos matáramos en el pleno. Pero yo el día anterior había llamado a los portavoces y dije, vamos a ver, es un tema importante para la ciudad. Vamos a vernos un rato antes y vamos a ver qué hacemos para que salga por unanimidad. Cuando llegó el pleno, dije, el asunto se queda sobre la mesa porque hemos llegado a un acuerdo y nos faltan los informes técnicos pertinentes para poder votarlos. Me acuerdo que la prensa se quedó muerta porque esperaba. ¡Uah! Pues no hubo esa discusión. ¿Por qué? Pues claro que cedimos nosotros. Pero es lo que he dicho antes, es que no siempre la ciudadanía acepta esas cesiones. Entonces, a veces es complicado, pero sí, muchísimas cosas las sacamos, pudiendo sacarlas con la mayoría absoluta, las sacamos pactando. Y no era necesario, que se podían aprobar sin pactarlas. Pero siempre es mejor. Gracias. Yo creo que... ¿Más cosas? ¿No? ¿Sí? Voy para allá. Carmina, bueno, aparte de que para ser alcaldesa de Albacete hay que llamarse Carmen o Carmina, sí, porque las tres se llaman así. Sí. Creo que durante tu mandato en la alcaldía, que yo pues lo recuerdo con cariño por diversas circunstancias y porque entonces vivíamos muy intensamente la política y no tan crispadamente como se está ahora. Además, cuando tú fuiste alcaldesa, el Albacete subió a primera. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, que sí me acuerdo. Hombre, que los 4 años que estuve yo estuvo en primera en el Albacete. Pero luego has dicho una cosa, ahora un poco ya en serio, que lleva un tiempo planificar la labor de un alcalde, aunque tenga un programa preparado ya, y que cuando lo vas a ejecutar, pues posiblemente te tienes que ir. Y eso, desgraciadamente, es una pena, porque los que lo sufrimos somos los ciudadanos. ¿Cuántos planes urbanísticos, por ejemplo, en Albacete están paralizados por estas cuestiones? Llega un equipo nuevo y venga, a planificar de nuevo. Yo que sé, cosas que los ciudadanos sufrimos y que nos gustaría que estuviesen resueltas de otra manera. Voy a poner un ejemplo tonto. Sigo sin entender por qué
en el parque no hay un refrescante o un sitio donde poder, y llevamos así más de unos 10 años, donde puedan ir con los abuelos, con las madres, allí a jugar, a tomarte una horchata. No lo entiendo. Y así muchas ocasiones o muchos aspectos que ahí veo que si falláis los políticos de un lado y de otro. Sí. Pues lo del parque no lo sé, desconozco por qué, pero a mí me pasa igual, me encantaría que lo hubiera. Pero sí que ocurre. En mis 4 años se hizo una revisión del plan general y se hizo estando en la comisión los 3 partidos. Se llegó a un acuerdo y cuando se llevó a votación el Partido Popular no lo votó, cuando lo había votado en las comisiones. Lo rehizo después el plan. Es lo que ocurre, lo que dices tú, eso ocurre. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Venga. Pues en esta ocasión, Vicente, ya que has hablado, te toca subir arriba. Carmina, Pues saco el... sí. Por si te puedes poner delante. Bueno, espera un segundito. Espera, a ver, que llevo esto, que no me acordaba que llevaba esto en la cabeza. ¿Qué? ¿Pero me lo puedo quitar ya? Sí. Vale. Colocarte ahí delante. Ah, bueno. Vas con el... Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues un detalle, como todas las semanas, con el que agradecer a Carmina su paso por este ciclo de conferencias, que además ha sido realmente bonito, ¿verdad? Les recuerdo la última conferencia comprendida dentro del monográfico dedicado a la mujer, lunes 7 de abril, princesas, artistas, hidalgas, monjas y otros rostros de mujeres en el siglo XVI. La conferenciante en este caso será Pilar Córcoles Jiménez, enfermera e historiadora. Les esperamos, no se la pierdan. Gracias.